tenemos proyectada la estructura de una función completa de seno y una función completa de coseno. A diferencia de lo que se mostraba en la pantalla anterior, aquí el seno no se le está aplicando solamente a la variable x. Lo mismo acá, el coseno no está solamente aplicado a una x, sino que vemos que la x ya está siendo multiplicada por otro número en ambos casos. Y aparte de eso, se le puede estar sumando otro número a ese término con x, a ese argumento de la función trigonométrica. Y además vemos que hay un número multiplicándose por toda la función trigonométrica. Entonces vamos a ver respecto a las funciones que nosotros acabamos de ver, cómo es su comportamiento, cómo es su amplitud, su dominio, su rango. Entonces, cómo se ven alterados esos datos cuando ya nosotros vemos una función completa. Para ejemplificar tenemos esta función. F de x igual menos 2 coseno de 3x más pi tercios. Entonces, en esas funciones trigonométricas nosotros obtenemos dominio, que es todo lo real. El rango, que iría desde menos 2 hasta 2. Estoy tomando el valor absoluto de ese número, desde menos 2 hasta 2. La amplitud me indican que es el valor absoluto de ese número que se multiplica por mi función trigonométrica. Entonces mi amplitud en este caso sería 2. La fase me indica que tengo que dividir menos c sobre b. C es el número que se está sumando a la variable x o al término que contiene a la variable x. En este caso colocamos menos de fórmula y tercios, que es el valor de c, y eso dividido entre b. B es el número que se está multiplicando por mi variable x, en este caso 3. La fase de esa función que me están asignando sería menos pi noveno. La fase lo que me indica es en qué punto está iniciando mi gráfica, en qué punto del eje x mi gráfica inicia. Y por último tenemos el cálculo de periodo. Me dice que es 2pi dividido entre el valor absoluto de, o sea, 2pi sobre 3 o 2pi tercios. O 2 tercios de pi, que sería otra opción de cómo lo podríamos representar. El periodo lo que me indica es cada cuántas unidades se está repitiendo la forma de la gráfica. Vamos a tabular los datos y vamos a generar el gráfico para ver representados ese dominio, el rango, la amplitud, la fase y el periodo. En este caso se ejemplifica con la función coseno, ya que la lógica de resolución es igual tanto para seno como para coseno. La forma en la que obtenemos el dominio, el rango, amplitud, fase y periodo, estas fórmulas que nosotros tenemos aquí aplica para ambas funciones. Se ha diseñado el plano cartesiano tomando en cuenta la fase. La fase, recordemos, es el punto donde mi gráfico inicia. Entonces, como tengo una fase de menos pi novenos, hemos partido de ese dato. Así es como se ha establecido la escala para que se nos haga más fácil realizar un gráfico. Entonces hemos colocado ese valor de menos pi novenos. Mi gráfico tendría que iniciar acá. Entonces, lo que se ha hecho para ir enumerando los distintos puntos de mi eje X es ir de pi novenos en pi novenos, ya sea para el eje X positivo, tanto como para el eje X negativo, ¿verdad? Entonces, en X positivo estoy iniciando en pi novenos, 2 pi novenos, 3 pi novenos, que se convierte en pi tercios, 4 pi novenos, 5 pi novenos, 6 pi novenos, que sería 2 pi tercios, la equivalencia. Y esos mismos valores se han colocado en el eje X negativo.
De esa forma se nos va a hacer mucho más fácil tabular los datos y ubicarlos en nuestra gráfica. Recordemos que nosotros podemos establecer nuestra propia escala para el eje X. En este caso, yo he dejado dos divisiones de mi pantalla con un valor a pi novenos. Entonces, cada dos divisiones mi valor se va aumentando en pi novenos. Lo mismo para el eje X negativo, ¿verdad? Dos divisiones equivalen a menos pi novenos. Entonces, cada dos divisiones voy disminuyendo ese valor en menos 2 pi novenos. Y en el eje Y, pues como sabemos que nuestro rango es de menos 2 a 2, pues he colocado esos datos. En el negativo, menos 1, menos 2 y menos 3, y en positivo, 1, 2 y 3. ¿Cómo identifico yo que estos valores me representan un periodo de mi gráfico? Pues como la fase está en menos pi novenos, ese es el valor con el que yo estoy iniciando mi tabulación. Y después voy de pi novenos en pi novenos. Y estoy llegando hasta 5 pi novenos, ya que me dice que el periodo es de 2 pi tercios o 2 tercios de pi. Entonces, si yo hago la suma, podemos tomar que este pi es un término semejante entre nuestros dos datos. Entonces, puedo hacer solamente la suma de la fracción. O sea, esto equivale a que yo tenga menos un noveno de pi. Entonces, voy a sumar solamente menos un noveno más 2 tercios, que es el periodo con el que se repite la gráfica. Entonces mi resultado es 5 novenos y sería 5 novenos de pi. Quiere decir que en ese punto mi gráfica volverá a repetirse. Hay que tener en cuenta que como acá yo estoy trabajando mis valores en términos de pi, para tabular yo voy a tener cuidado de que mi calculadora se encuentre en radianes. Para evaluar estos valores en mis funciones trigonométricas, yo debo mantener mi calculadora en radianes. Entonces, aquí yo ya los tengo tabulados, pero al ir sustituyendo cada uno de estos datos en esta función coseno que se me está asignando, yo obtengo estos datos para y. Sustituyo menos pi novenos, vamos a empezar a ubicar esos puntos. Si sustituyo menos pi novenos, obtengo menos 2 en y, 0 en x, menos 1 en y, pi novenos en x, 1 en y, 2 pi novenos en x, 2 en y, pi tercios en x, 1 en y, 4 pi novenos en x, menos 1 en y, 5 pi novenos en x, menos 2 en y. Unimos los puntos. Acá ya tengo graficado un periodo de mi función coseno. Quiere decir que este patrón, esta forma de gráfica, se va a repetir tanto para la izquierda como para la derecha indefinidamente, ya que nuestro dominio es todos los reales. Y observamos que, así como la teoría lo indica, mi gráfica está oscilando entre valores de menos 2 y 2 en el eje Y. Colocamos acá una réplica de esa gráfica y vemos exactamente cómo la forma se puede repetir indefinidamente. Agregamos otro patrón de la gráfica al lado derecho.
y vemos cómo ese patrón continúa. Entonces, este periodo me indica cada cuánto es que yo voy a repetir la forma de esa gráfica. Esta fase es el inicio, punto inicial. Si a ese punto inicial yo le sumo el periodo, voy a obtener el punto final, en donde termina ese patrón de la gráfica y que a partir de ahí yo puedo repetir ese patrón, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda indefinidamente. Y ahí tenemos el ejercicio completo.